Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la revisión rápida de este Cupra Formentor. En la descripción vais a tener la prueba en carretera y la revisión en profundidad, en donde os hablo de todo: acabados, equipamientos, extras, os enseño todos los huecos, espacios y todas las funciones. Es un coche novedoso porque es el primer coche exclusivo de Cupra. Hasta ahora utilizaban plataformas como el Ateca o el León, y este sería el primer coche 100% Cupra. Aún así es la misma base que un León, tiene las mismas cotas muy similares, un poquito más largo y un par de centímetros más alto, pero en cotas interiores es más estrechito, aunque es más alto hasta el suelo. Dependiendo del acabado, dependiendo del equipamiento, viene más equipado o no. De serie ya viene muy bien equipado, os pongo una lista para que veáis un poquito el equipamiento que tiene de serie, y como veis tiene muy buen equipamiento, como puede ser control de velocidad adaptativo, luces delanteras en LED, sensores de aparcamiento traseros, en general muy bien. En esta ocasión lo tenemos con bastante equipamiento, como son los asientos deportivos, que tienen los reposacabezas integrados en el asiento, asientos de cuero en todas las zonas, calefactados. En el interior lo primero que nos llama la atención es el volante en ese efecto en fibra de carbono con el emblema de Cupra, que la verdad que es muy bonito. Vamos a encender un momentito el coche. Y mientras calienta, que bueno, hace calor, pero mientras bajan las revoluciones, os comento un par de cosillas. Hay una cosa que no me gusta, y es que en algunos coches, a pesar de tener un sistema multimedia digital con toda la botonera digital, tiene en la parte inferior unos accesos rápidos para el clima, los modos y demás. En este no tiene estos botones en la parte de abajo que te dejan acceder de una manera rápida. Os lo explico en una revisión en profundidad, pero tenéis en la parte superior el clima, podéis acceder al menú con todas las funciones, ¿vale? Y accedéis al clima en el caso de acceder. De serie, en la pantalla de 10 pulgadas ya tiene Android Auto a través de cable y Apple CarPlay inalámbrico. Entonces tenéis todas las funciones, navegación. Para mí no es necesario añadirle la pantalla grande prácticamente en ninguna ocasión. En la parte central, ventilación con 4 intermitentes y más detalles en este color bronce. Doble USB, tenemos cargador inalámbrico, selector de modo de conducción con un par de huecos forrados de goma. La verdad es que me da la sensación de que los ajustes y demás están muy bien cuidados. Tiene este efecto que es muy bonito, como si fuera de aluminio cepillado, y en la parte superior más de lo mismo. Tiene doble portabebida, freno de estacionamiento eléctrico, un reposabrazos, abatible y regulable en altura con bloqueo, toma 12 voltios, y el sonido en la versión normal es como cualquier otro coche. No penséis que por ser un Cupra va a tener más sonido, va a sonar más. Sí que los VZ, por lo que estuve viendo, emiten un sonido bastante artificial a través de los altavoces. No sé hasta qué punto me convence eso, pero lo dejo ahí como opción. A pesar de que el espacio de las plazas delanteras es bueno, hay un par de pegas, y es que la altura de la puerta es demasiado alta y el salpicadero también es bastante alto, aparte del capó. Y esta es la visión que estamos teniendo siempre. Siempre están las líneas del capó por el medio. Entonces la visibilidad hacia adelante quizás no es tan buena como nos esperaríamos a lo mejor en otro tipo de coches de esta similitud así un poquito alta. Cristales traseros oscurecidos, y la trasera sí que es un poquito espaciosa. Es cierto que la butaca es bajita, está a la misma altura que las delanteras, entonces es un espacio bastante grande, bastante amplio, pero es cierto que los respaldos de los asientos traseros, fijaros lo grandes que son. Plazas traseras súper cómodas, por lo menos con estos asientos de cuero, reposabrazos en la parte central, pero la visibilidad hacia la parte de atrás, volvemos a lo mismo, no es la mejor del mundo. Es muy bonito el coche. Tenemos tercera zona de clima con doble USB de carga tipo C en la parte trasera y ventilación. Como veis, tiene detalles muy buenos, muy buenos, pero es un SUV muy pequeñito en ese aspecto. En cuanto al portón, tenéis la opción de añadirle opcionalmente el control gestual. Le pasáis el pie y automáticamente os abre o os cierra el portón trasero. Tiene muy buena capacidad de carga, es muy grande. Va a variar el tamaño de 3 formas diferentes dependiendo de si es gasolina, tracción trasera o híbrido. Si es la versión híbrida, tiene hasta 100 litros menos que la versión de gasolina que se metía en este caso. Rueda de repuesto dependiendo
del tamaño del maletero. Pero es un maletero cómodo, bueno. En la revisión en profundidad os enseño el espacio inferior con las plazas abatidas, os enseño todo. Nuevamente, control gestual, o lo podéis cerrar a través de ese botón. La iluminación delantera y trasera siempre va a ser en LED, una iluminación muy buena. Y los colores, hay unos colores un poquito especiales que son en mate. Son un poco más de 2.000 euros por el color. Y tener mucho cuidado con el color en mate, que no es el mismo tratamiento que la pintura metalizada. En llantas hay bastantes opciones, aunque bueno, no sé si bonitas o no. Así tal cual está el coche ahora, me parece un coche muy bonito. Me recuerda un poco a Maserati mezclado con Kia, no sabría deciros, pero esta zona de aquí me recuerda un poco a Maserati, quizás. Esos faros delanteros antinieblas me recuerdan un poco al X1, no sé. ¿Qué os parece? ¿Os gusta el Formentor? ¿No os gusta? Yo creo que tiene muy buena plataforma.